¿Cuál es el impacto de la economía de las familias? ¿Cuál es el impacto ahí en las economías? ¿Ya? La economía de las familias. En la economía de las familias, ¿no es cierto? Sí. Frente a la reducción del canon gasífero. ¿Ya? ¿Cuál sería la hipótesis tentativa a esa pregunta? Tenga que de por medio entre el problema y la hipótesis, el objetivo me va a ayudar a afirmar o negar, ¿no es cierto? Ya, positivamente esa hipótesis. ¿Qué ganarían ustedes con el determinar? Pues les decía, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto? Y el objetivo es determinar el impacto, ¿no? Determinar el impacto. Para llegar a determinar qué es lo que ustedes quieren encontrar como una verdad. Vamos. Si no sabes eso, entonces no has leído nada de la teoría. Hay que leer teoría para poder responder eso. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿Qué podría decir afirmativamente? Que la reducción del canon gasífero impacta positivamente o negativamente. Ah, ya. Entonces, si es por ahí, hay un autor nacional que es Eduardo Segarra Méndez, ¿Ya? que habla sobre las reducciones del canon, cómo afecta en el sector rural y en el sector urbano. Y en el sector urbano dice que cuando hay un incremento del canon, afecta directamente, o sea que sube el nivel de bienestar de las familias, su economía y su desarrollo y todo. Pero en las zonas rurales es inverso, porque cuando hay un incremento, digamos, de la explotación del canon, se vienen afectados porque hay externalidades que les afecta a esa zona, o sea que se incrementan las enfermedades, los conflictos sociales, el acceso de agua, el acceso de desagües y todo ello. Por eso es importante la teoría. Entonces, ¿qué ustedes van a afirmar en vuestra investigación? ¿Van a ir en contra de lo que dice el autor tratando de demostrar que se equivoca? ¿O van a ir de acuerdo al autor para corroborar de que lo que él plantea realmente es cierto? Esa es la intención de la investigación. Entonces, si yo quisiera de repente estar de acuerdo con el autor, entonces diría pues de que realmente el incremento, ¿qué estamos aplicando, no? El incremento del canon gasífero afecta negativamente al desarrollo. El desarrollo de la cuenca. Claro, al desarrollo económico, supongo, ¿no es cierto? Ya. Esa sería mi hipótesis. ¿Correcto? Pero estoy afirmando algo negativa. Estoy afirmando algo negativamente. Ahora, quisiera ir en contra para demostrar que se equivoca él, entonces tendría que decir que el incremento del canon gasífero ayuda a mejorar el desarrollo socioeconómico de tal cuenca. Pero eso se desvirtúa de nuestros indicadores que vienen a ser nivel de ingresos, actividad Ya, comercial. claro. Pues le digo, los que deciden, lo que quiero darles es una idea de cómo plantear la hipótesis. Porque entre el planteamiento del problema y el planteamiento de la hipótesis, el objetivo es el que me debe ayudar a entender mejor qué es lo que voy a plantear yo en la hipótesis. ¿Podría ¿Correcto? estar propuesta hipótesis, digamos, la reducción del canon gasífero ha generado un problema en los niveles de ingreso de la canasta básica familiar? ¿Ha generado o no? Genera. Genera un problema en los niveles de ingreso de la canasta básica familiar, un descenso en la actividad económica comercial. Pero ya serían dos hipótesis. Es decir, como estamos manejando tres variables. Claro, es que tienes que hacer pues para cada variable que pueda relacionarse, ¿no? Porque mucho tiene que ver la forma como esté planteada el problema. ¿Ok? O sea, en una hipótesis no puedas demostrar tus dos o tres cosas. Entonces eso tendría que ser nuestras hipótesis específicas. Claro, para cada una. para eso tienes una hipótesis general y las hipótesis específicas, de acuerdo a los problemas también. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, ahí vemos que nosotros en la proposición vamos a ver que se propone o se afirma propositiva, por decirlo, ¿no? Son proposiciones tentativas acerca de las relaciones funcionales entre dos o más variables. ¿Ok? Entonces, si veo entre dos o más variables y he hablado de relación, entonces
existe relación significativa, existe, estoy afirmando, estoy proponiendo propositivamente, existe relación significativa entre la cultura financiera y el desarrollo socioeconómico. ¿De quién? De los pobladores de la comunidad de Cata. ¿Correcto? Listo. Debe ser contrastable, son proposiciones sujetas a comprobación empírica y a verificación en la realidad. Ojo, lo otro. Las variables que constituyen hipótesis deben ser susceptibles de una definición operacional. Las variables, así como la variable operacionalmente me ayudó a formular problemas generales y problemas específicos, también en las hipótesis debe haber hipótesis general y hipótesis específicas, por la operacionalidad de las variables. ¿Ok? Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí, porque si es un hecho ya no es hipótesis. ¿Ok? No hay investigación, ya está dicho, ya está hecho. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse. Yo digo, existe relación significativa entre la cultura financiera y el desarrollo económico. Oye, existe, pero ¿estoy seguro que realmente es así? No estoy seguro, ¿no? Hay que demostrarlo. La teoría me ayuda a comprender y me dice que sí, porque mientras una sociedad tenga mayor cultura sobre el aspecto financiero, entonces esta puede organizarse mejor y ayudar a su desarrollo socioeconómico. Es lo que me hace entender la teoría. Pero ¿en la población se estará dando eso? No estoy seguro, habría que estudiarlo. ¿Ok? Las hipótesis deben referirse a una situación real, ¿ok? En una realidad determinada. Por eso es que el objeto estudio de investigación está en una realidad, no es ficticio, no es imaginario. ¿Correcto? Como argumenta Rojas, 2001 dice, las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definido. ¿Cuál es el contexto? La realidad. Y cuando hablamos de universo quiere decir que desde el universo va a llegar a una población, a una muestra y a unidades muestrales. O sea, dentro de esa realidad hay una población muestral a la cual yo debo investigar, debo observar. ¿Ok? Ejemplos. A ver, mi problema. ¿Cuál es la relación entre coeficiente intelectual y aprovechamiento escolar en un grupo de estudiantes de quinto de secundaria? ¿Cuál es la relación? ¿El coeficiente intelectual se relacionará con el aprovechamiento? O sea, me está diciendo, mientras más coeficiente intelectual tenga una persona, ¿su rendimiento es mejor? ¿Será así? Sí, la teoría que dice. Bueno, listo. La hipótesis. A mayor coeficiente intelectual, mayor rendimiento escolar en un grupo de estudiantes de quinto de secundaria. Eso es, estoy hipotetizando. Afirmativamente. ¿Correcto? Listo. ¿En qué medida difiere el rendimiento del estudiante en el curso de comunicación integral cuando se considere el estatus socioeconómico? O sea, me está diciendo que el rendimiento de un estudiante depende mucho de su situación económica. ¿Por qué? Porque mientras mejor situación económica tenga el estudiante, entonces se alimenta bien, come bien, desayuna bien, ¿no es cierto? Entonces llega a clase en formas óptimas para poder aprovechar su rendimiento académico. Pero aquel estudiante que no tiene un buen estatus económico, entonces no desayuna bien, no come, o a veces no desayuna, ¿ok? ¿Su rendimiento será igual? ¿Qué me dice la teoría? No sé. Pero los alumnos de estatus socioeconómicos alto presentan un mayor rendimiento en el curso de comunicación integral, ¿ok? Que los de más abajo. Eso tengo que demostrarlo realmente si es así. O sea, haré un estudio, ¿ok? Unas encuestas para ver el estatus socioeconómico de los estudiantes y separarlos de los que tienen una situación económica diferente y ver cómo es el rendimiento en ellos. ¿Correcto? Bien. Pero para poder ver esto, los alumnos de estatus socioeconómico alto presentan un mayor rendimiento. Entonces tendré que observarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Por un buen tiempo, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Correcto? Bien. Entonces, las hipótesis se basa y se deriva del problema, primero. Pero a diferencia de este, tiene un carácter más operacional y sirve para estructurar la investigación. Por otro lado, dice que el establecimiento de la hipótesis es realmente fácil una vez que el problema está bien definido. Pero si tu problema todavía no está definido, entonces tú no puedes hipotetizar. O tal vez te estás equivocando al hacer la hipótesis.
Es por eso que cuando ya empezamos a plantear la hipótesis, nos ayuda un poco a hacer un feedback hacia atrás para ver si realmente nuestro problema es problema de investigación o no. ¿Ok? Y es hora de corregir si es que estamos en error. Y si no, entonces la hipótesis está bien planteada porque obedece a una solución al problema y nosotros continuamos con la investigación. ¿Ok? Ejemplo. La hipótesis general dice lo siguiente. Existe relación directa entre las prácticas preprofesionales de los estudiantes de una determinada universidad, una determinada carrera, ¿ok? ¿Ok? Existe relación entre las prácticas preprofesionales y la inserción laboral en el mercado. ¿Correcto? Me está diciendo que los estudiantes de una carrera profesional, por decir contabilidad, tienen prácticas iniciales, intermedias y finales, antes de obtener el bachillerato. ¿Correcto? Y a medida que van haciendo las prácticas, estos estudiantes se van insertando en el campo laboral. O sea, han llegado a un cuarto ciclo, prácticas intermedias, iniciales. Entonces ya les permite de repente entrar a la microempresa, pequeña empresa. Han seguido estudiando hasta un séptimo ciclo, prácticas intermedias, y ya les permite de repente laborar en otro tipo de empresas, ya no microempresas pequeñas, sino en empresas un poco más grandes, ¿no? Y de repente ya llegan a las prácticas profesionales, entonces ya pueden desempeñarse en cualquier empresa, ¿no? Y les permite insertarse en el mercado laboral. Es decir, que al terminar la universidad, estos estudiantes ya deberían tener un puesto de trabajo. ¿No es cierto? ¿Así es? ¿Así dice la teoría? ¿Así dicen de repente las normas que están ligadas a esta parte de la reglamentación? Posiblemente sí, ¿no? ¿Pero será cierto? ¿Será así? Entonces, ¿qué hago? Operacionalizo prácticas preprofesionales. Y las prácticas preprofesionales, ¿quién lo va a definir? Lógicamente que quizás no un autor, pero sí las normas de una institución. Entonces recurro a la parte normativa, como base teórica. ¿Ok? De repente algo dice con respecto, digamos, acá en la SUNEDU, no sé si da algo con respecto a esto. ¿El Ministerio de Educación dirá algo? No sé, pero ya entro a la parte normativa como fundamento teórico de la investigación. Pero encontré que en las normativas dice que las prácticas profesionales deben estar en prácticas iniciales, intermedias y finales. Estoy operacionalizando mi variable 1. ¿Ok? Y la variable 2, que es la inserción en el mercado laboral, que es el problema, ¿ok? Entonces lo menciono como segunda variable, inserción al mercado laboral. ¿Qué afirmo? Existe relación directa entre las prácticas iniciales y la inserción en el mercado laboral. Existe relación directa entre las prácticas intermedias y la inserción en el mercado laboral. Existe relación final entre la inserción en el mercado. ¿Bien? Estas dimensiones de la variable me permiten manipular. Si yo manejo adecuadamente esto, entonces mejoro el problema en la inserción en el mercado laboral de los estudiantes. ¿Correcto? Mi objeto estudio de investigación, mi objeto estudio, inserción en el mercado laboral. ¿Ok? Y con esto yo mejoro eso. ¿Será así? Eso es lo que quiero determinar como hipótesis. ¿Ok? Bien. Ya están de sueño ya. Entonces, de acuerdo a estas afirmaciones, nosotros tenemos diferentes tipos de hipótesis. Tenemos las hipótesis de investigación o de trabajo, más conocidas como las HI. Tenemos las hipótesis nulas, más conocidas como las H sub 0. Tenemos las hipótesis alternas, conocidas como las HA. Y tenemos las hipótesis estadísticas más utilizadas para investigaciones cuantitativas, experimentales. ¿Ok? Listo. Entonces veamos con la primera, las hipótesis de investigación o trabajo. ¿Ya? Pero antes de entrar a eso, vamos a ver la clasificación de las hipótesis. Acá tenemos hipótesis descriptivas. Dice, existen hipótesis para investigaciones descriptivas de un dato o un valor que se pronostica. ¿Ok? Generalmente no hay, me dicen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pero si acá hace un rato nos acaba de decir que las investigaciones cualitativas, que son de una sola variable, no necesariamente tienen hipótesis, porque nos abocamos a describir, a conocer. ¿Sí? Pero si tú llegaras a hipotizar en ese tipo de investigación, estaríamos hablando de una hipótesis descriptiva de un dato o un valor. ¿Ok? Bien. Por otro lado, las hipótesis correlacionales. Descriptivas correlacionales, quiere decir que hay dos variables
que están interviniendo en el proceso de observación y queremos ver si se relacionan o no. Entonces tenemos hipótesis que establecen simplemente la relación entre las variables, o sea, simplemente la relación. ¿Existe relación entre la variable A y la variable B? ¿Correcto? O las hipótesis que establecen cómo es la relación entre las variables. Hipótesis correlacionales. ¿Cómo es? Y ese cómo es de repente ya me permita explicar algo más. ¿Ok? Y dentro de eso posiblemente están las hipótesis correlacionales causa-efecto. Causales, correlacionales causales. ¿Ok? Que te permiten ir más allá. No solamente describir, no solamente ver si hay o no hay, sino ir un poco más allá. ¿Correcto? Ambas pueden ser bivariadas o multivariadas, quiere decir puede haber mínimo 2 variables o pueden haber más. ¿Ok? Hipótesis de diferencia de grupos. Son hipótesis que establecen diferencia entre los grupos a comparar. Generalmente en investigaciones experimentales, donde quiero ver el rendimiento escolar o el rendimiento académico de un grupo de estudiantes en la universidad de la carrera de contabilidad del 9º ciclo. ¿Ok? Y tengo la sección A y tengo la sección B. Con la sección A es un grupo, que lo voy a hacer el grupo observacional, y el otro grupo va a ser mi grupo experimental. Acá simplemente observo cómo se comportan y acá los manipulo, los cambios, su estado, su desenvolvimiento. ¿Para qué? Para demostrar que lo que yo opere acá es mucho mejor de lo que está pasando acá sin hacer nada. ¿Ok? Entonces hablamos de diferencia de grupos. ¿Ok? Hipótesis que especifican a favor de qué grupo de los que se comparan es la diferencia. ¿Ok? El grupo A rinde mejor que el grupo B. ¿Correcto? El grupo de ingreso económico de mejor ingreso económico rinde más que el grupo que no tiene ingreso económico. Pero tengo que separarlos para poder observar eso. ¿Ok? Hipótesis causales, variadas y bivariadas y multivariadas, ¿no? Acá tenemos hipótesis con varias variables, hipótesis con una variable dependiente y variables dependientes, hipótesis con diversas variables, tanto independiente como dependiente, hipótesis con presencia de variables intervinientes, hipótesis altamente complejas. Pero todo esto para experimentar. Ustedes no van a llegar a esto. ¿Ok? Nos falta tiempo, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a centrar en estas de Carlitos. ¿Ok? Hipótesis de investigación o de trabajo. Muchas veces nos pueden preguntar en el grado, bien señor Edward Pinares, ¿usted podría mencionarme cuál es su HI? ¿Usted podría indicarme cuál es su hipótesis de trabajo? Nos estamos refiriendo a lo mismo. ¿Ok? HI, que significa hipótesis de investigación, o también conocidas como H1, H2 o H3. ¿Correcto? O las H's que tengan ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Este tipo de hipótesis de investigación de trabajo las podemos utilizar como hipótesis descriptivas de un dato valor. Podemos. ¿Ok? Donde solamente se presente una sola variable. Generalmente en estudios descriptivos y para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que van a ser medidas o observadas. ¿Ok? Ejemplo. HI. El aumento del número de deserciones escolares será del 20% el próximo año. Un dato. ¿Sí? Un dato, un valor. Será del 20%. Estoy prediciendo que será. Eso hay que demostrarlo. En un contexto específico, como en una ciudad o en un país determinado, o en una región o en un colegio. ¿Ok? La inflación del próximo mes será del 0.5%. ¿Correcto? Entonces estamos diciendo que un dato un valor. ¿Ok? De una variable. Listo. Las correlacionales. Creo que la mayoría está acá. X tiende a Y. X se relaciona a Y. La variable de observación tiende a la variable 1. ¿Ok? Corresponden a los estudios correlacionales. Especifican relaciones entre dos o más variables. Pueden establecer dos o más variables se encuentran vinculadas o también asociadas.
alcanza el nivel predictivo y parcialmente explicativo. Parcialmente explicativo. ¿Por qué parcialmente explicativo? Porque de todas maneras, cuando hacemos estudios correlacionales, elaboramos instrumentos, esos instrumentos son analizados estadísticamente y luego tienen que ser interpretados. ¿Ok? Pero esa interpretación es parcial, no es total como una experimental, porque no llegué a la experimentación. Si hubiera llegado a la experimentación, sí la explicación hubiera sido en su totalidad. ¿Ok? El orden en el que se colocan las variables no es importante. Quiere decir esto. Que les decía, la variable 1 y la variable 2. ¿A cuál estamos observando? A la variable 2. ¿No es cierto? ¿Y cuál es la cura? La variable 1. Hay algunos autores que indican que no hay necesariamente un orden para eso. Yo puedo estar observando la variable 1 y la variable 2 que sea la cura. ¿Correcto? Lo que pasaba la semana pasada con dos trabajos de investigación que hicimos. ¿Qué estás observando? ¿Estás observando el nivel socioeconómico o estás observando la otra variable era en eso de las paltas, creo, la producción de las paltas, ¿lo que era? ¿No te digo qué era? Sí. ¿De qué era? Rentabilidad. La rentabilidad y el otro, Producción. la producción. ¿Qué está observando él? Y decía, claro, la rentabilidad frente a la producción. Si yo veo la producción en la posición 2, diría que estoy observando la producción. ¿Sí o no? ¿Ok? La producción. ¿Y qué pasaría con la rentabilidad? Entonces diría, ¿cómo la rentabilidad influye en la producción? No, la producción. Entonces estoy observando ¿qué? ¿Cómo la producción influye en la rentabilidad? ¿Cuál sería el problema? Que hay una rentabilidad baja y no necesariamente la producción es la que está mal. ¿Correcto? Pero entonces sí hay un orden para colocarlos, porque La lógica nos diría que sí. porque una depende de la otra. Claro. Una afecta. Cuando encuentro esa afectación o esa dependencia, pues digo que va en la posición 2. ¿Ya? Ya. Pero hay autores que dicen no necesariamente hay un orden. Cambiaría toda la teoría. No cambia la teoría, sino la forma como observas, cómo ves al objeto. ¿Ya? O sea, en lugar de decir yo estoy observando esto, estoy observando esto. ¿Ok? ¿Correcto? Estoy observando la variable en la posición. Pero no es usual. Por eso es que la mayoría de los autores dicen que lo que observas vaya en la posición 2. ¿Correcto? Cuando en la investigación se pretende correlacionar diversas variables, es común que se tengan varias hipótesis y cada una de ellas relacione un par de variables. Puede decir, lo usual, si tengo una variable con 3 dimensiones, la otra variable con 3 dimensiones, ¿cuántas hipótesis habría? 3. Pero también podría yo generar 6 del cruce entre ambas. ¿Ya? Pero eso complicaría la cosa, ¿no es cierto? En la interpretación. Podría complicar. Si quisiéramos relacionar las variables aprendizaje estratégico y rendimiento académico, ¿cómo sería la hipótesis? A ver, dígame. Si quisiera relacionar esta variable, aprendizaje estratégico y rendimiento académico, ¿cómo plantearían la hipótesis? Dos variables lo hacen correlacionar, ¿no es cierto? ¿Qué diría de esta? ¿Qué estaría observando? ¿Rendimiento académico o aprendizaje? Rendimiento. ¿Ya? Yo mejoro mi rendimiento si